Internacionales. Juicio por el atentado a Cristina Kirchner, Brenda Uliarte echó a su abogado. En un nuevo capítulo en el juicio por el atentado a la ex vicepresidenta de la Nación, Brenda Uliarte, procesada por ser partícipe necesaria en el intento del crimen, echó a su abogado y pidió que la represente un defensor oficial. Política. Milei reconoció que busca endeudarse por al menos 11.000 millones de dólares para eliminar el cepo al dólar en 2025. Milei volvió a dar definiciones sobre las condiciones que deben darse para levantar el cepo al mercado de cambios en el año en curso, y esa es una. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. El jefe del Pentágono afirmó que las tropas estadounidenses deben permanecer en Siria para contrarrestar a ISIS. Todavía tenemos trabajo por hacer en términos de mantener un pie en la garganta del Estado Islámico, dijo el secretario de Defensa Lloyd Austin. Deportes. Talleres de Córdoba busca reforzarse con 2 ex Boca. Tras el subcampeonato de la pasada liga, el Matador busca jerarquizar el equipo de Alexander Medina. Entre los apuntados están Sebastián Milla y Cristian Pavón. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Una temporada 2025 perfecta. Sentite auténtico. WhatsApp 1141 99 53 46. Canciones seleccionadas para vos. Acá, la música del verano 25. Verano 25. La elegimos juntos. Pedí tus canciones. 1141 99 53 46. Queremos escucharte en este verano 2025. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Este jueves en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, Jimena Formosa, defensora de los derechos humanos, trabajadora social y una luchadora incansable por lograr la salud de su hijo a través del cannabis medicinal. De esa forma también ayudó a miles de papás y mamás en las mismas condiciones que hoy pueden dar testimonio de fe de que hay una medicina que cura, que sana y que tiene que ver con la Pachamama. El cannabis medicinal. Jimena Formosa, Julián Formosa también de la Fundación Mamá se Planta. Este jueves
16 horas en AM 1010 Onda Latina, todas las redes sociales, en YouTube en directo y por la web de la radio. Los esperamos. Hoy volvemos a las calles de todo el país. Hola Enrique, buenas tardes. Soy Martín Randazzo, ciudadano lamadritense. En este momento soy intendente de nuestro pueblo. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, en algún momento vamos a estar teniendo una entrevista y hablando de todo lo que a vos te parezca importante, que nosotros te podamos compartir, y a su vez contando la experiencia de cannabis medicinal en nuestro pueblo y bueno, cómo fue la historia, cómo estamos y a dónde nos gustaría poder llegar con algo que puede transformar la realidad de muchas personas, porque puede mejorar su calidad de vida, porque puede mejorar su dolor y a su vez pues también ser parte del desarrollo de nuestro pueblo, generando trabajo y generando ingresos. Así que te mando un abrazo y que tengas un muy buen programa. Mari Compuché, Mari Antú, Mari Cuyén, Mari Co, Mari Curruf, Mari Naturaleza Toda, Chemen. Primer programa en vivo del año. El anterior estuvo conducido por Julio Tito Las Vizcarra y otro compañero, amigo, que fue el amigo Super 8, que le mando un saludo, seguramente deben andar por ahí. Muchísimas gracias, Fabricio Guerrero. Buen año para todos. Para este año que se viene con todas. Tenemos que luchar, tenemos que seguir. Y hablando de la Madre Tierra, tenemos hoy la presencia de Jimena Formosa, que ya estuvo, ya es conocida de todos ustedes. Y Julián Formosa, su hermano. No, mi primo. Ah, primo hermano, ¿no? Primo hermano. Sí, sí, exacto. Que son de la Fundación Mamá se Planta. Y vamos a saludar para después seguir sobre el tema de la medicina natural a través de los vegetales que nos provee la Ñuque Mapu. Mari, Jimena, buenas tardes. Gracias por la invitación siempre. Julián, buenas tardes, Mari. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Bueno, muy bien. Yo decía que hacer otro programa estaría bueno al comienzo del año. Ya hicimos uno el año pasado o el anteaño pasado. Y hablamos de todo el proceso de Constantino, de lo que pasó, de la evolución, de cómo la medicina tiene sus límites. Es fáctica la medicina, es fáctica, tiene sus límites. Y bueno, hay muchos yuyos que matan. Hay un laurel que mata. A ver, ¿quién está llamando? No puedo atender. Está la manzanilla, está el manzanillo que los indios le ponían en la flecha y con eso jugaban y se mataban la vida. Y mataban gente con la flecha, no precisaban la pólvora. Está la ortiga que pica y hace mal, pero también hace bien porque es un nutriente, es una plantita curativa para algunas dermatitis. Hay muchas plantas que sanan, pero muchísimas, inimaginable. Hay una planta para cada enfermedad. Muchos medicamentos se hacen en base a las propiedades curativas de lo que nos provee la Madre Tierra. Entonces, vamos a retomar el tema. Tengo un saludo del doctor Antonio Lacera, que después le vamos a poner. Quiero que Jimena Formosa
presidenta, fundadora de Mamá se Planta, nos relate un poco cómo está todo en todo este tiempo. Ya 9 años pasaron de Constantino. Sí, casi 9 años, mucho tiempo. Hablábamos recién que vamos camino a una década inimaginable, honestamente. ¿Cuántos procesos, no? Muchas luchas, frustraciones, alegrías inmensas también. Una larga historia. La principal es una madre guerrera, una buchafe, una madre que en la desesperación se encuentra con algo nuevo, algo que evolucionó para el bien de Constantino. Exacto, sí. Yo siempre cuento que yo entré al mundo del cannabis por la ventana, no entré por la puerta porque nunca en mi vida, antes de la necesidad de que Constantino consuma cannabis, yo nunca había visto una planta de cannabis en mi vida entera. Entonces, lo único que sabía del cannabis era que hacía mal. Que era marihuana, que era ni siquiera cannabis. Claro, no, yo lo conocía cuando empecé a investigar, no sabía que el cannabis era marihuana. Ese era mi nivel de desconocimiento, y si era marihuana estaba mal. Entonces ahí ya empecé mal. Claro. Ya estaba mal. Claro. Y qué feo, digamos, cuando uno es joven, y sobre todo cuando la mamá primeriza la vendría a ser de Constantino, no, o ya no, mi tercer hijo. El tercer hijo, último, el tercero y sí, último. Sí. Bueno, los dos normales, los primeros. Sí, normales. Sí, así normales. Con la bendición de Dios. Y Constantino salud. también con otra bendición, porque protegido por lo superior. Exactamente. Porque la medicina, ¿qué dijo? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegó al hospital? Te cuento. Constantino nació en Quilmes. Y en el hospital de Quilmes le hicieron una mala praxis y lo ahogaron porque no lo aspiraron al nacer. Como no lo aspiraron, él no le llegó oxígeno al cerebro, que es el encargado de mandar la orden a todos los órganos de su cuerpo de que tienen que funcionar. Entonces, nada funcionó. Yo estaba con una cesárea recién hecha. A ver, no nos apuremos. O sea que el nene quedó casi sin posibilidad de vida. Quedó así. No, a mí me llamaron para avisarme que me tenía que despedir. ¿Estaba en neo? Claro, en intensiva se llama. Que lo tenían que desconectar porque no le funcionaba nada. Me escucharon, ¿no? Los tenían que desconectar. Es más, lo entregaron sin posibilidades. Exactamente. Cuando me dan esta información, yo todavía estaba anestesiada, de hecho, porque fue al segundo que él nació. Me dijeron que me despida de él, que lo iban a desconectar. Yo ¡Qué bárbaro! impedí que lo desconecten con forcejeos y gritos y cosas que sucedieron. Y les pedí que la oportunidad de que lo trasladen al Garrahan. Bueno, conseguí que lo trasladen al Garrahan. Y bueno, ahí empezó la historia de Constantino. Cuando llegó me dijeron primero, mira, no sabemos si él va a llegar hasta el Garrahan, porque estaba muy complejo, y entre que se muriera ahí y tener la posibilidad de llegar, acepté que bueno, que tenga la posibilidad de llegar al Garrahan. Llegamos al Garrahan y ahí me dijeron lo mismo, me dijeron que no le funcionaba nada y que era en cuestión de horas. A todo esto, perdón, todas las personas que quieran información, que quieran la historia clínica, que quieran saber si es verdad, porque hay mucha gente que fantasea con esto. Sí, no, hay sobra. Y aparte le dan manija. Sí. Entonces, en el Garrahan... En el Garrahan me encontré con el director del Garrahan en ese momento, que era Carlos Camburián, que me atendió a todos, porque yo siempre destaco la labor del Garrahan, que es increíble, porque yo estuve 5 meses ahí, donde no salí ni un solo día, y es increíble lo que hacen los médicos. Y me dijeron que nada, que no había casi cosas para hacer, no había nada para hacer, que íbamos a esperar a ver qué pasaba con él. Y bueno, me decían tal vez viva 1 hora, tal vez 4, tal vez... O sea, iban alargando los días en función de que hoy vivió, claro. Mañana no sabemos. Así era. Y bueno, Consta desarrolló una parálisis cerebral motriz severa, no le funcionaba
Tuvo una hipertensión cardíaca, una hipertensión pulmonar, no le funcionaba un riñón, tenía un absceso en el hígado, que es como un agujero en el hígado por tanta medicación. Él tomaba 87 medicaciones diarias. Tuvo 4 infartos. En esos 5 meses alcanzó a tomar 87 medicamentos. Diarios, sí, todos los días. Y tuvo, no sé, de todo. Tuvo 3 muertes médicas, se llama cuando deja de latir el corazón. Exactamente, como para que se entienda fácilmente. Y bueno, con shock eléctricos pudieron hacerlo revivir. Y un día, a los 5 meses de pasar un montón de cosas, él tiene un síndrome de West, que es un tipo de epilepsia, que son niños que convulsionan alrededor de, o más de 500 veces por día, que dormidos y despiertos están convulsionando todo el tiempo. Entonces el cerebro tiene un nivel de inflamación extremo. Y en esa situación, durante esos 5 meses, yo vi morir 32 nenes al lado de Constantino. Que eso fue o sea, que cada día era una agonía. ¿No? Era vivir esa experiencia, a mí me hizo otra persona. Absolutamente. Jimena entró de una manera y salió otro ser humano de ahí. Por muchas cosas, porque yo entré, creía en muchas cosas y salí absolutamente descreída de todo. Y con mucho dolor. Ahí paramos. Ahí paramos. Se sabe que cuando está la vida de por medio, se termina todo. Sí. Y que cuando los médicos dicen, señora, no hay posibilidades de vida, bueno, a uno ahí hasta deja de creer en lo que creyó desde chiquito, que le inculcaron que Dios es bueno, que Dios te protege, que Dios te ayude, que Dios te sana. Exacto. Ahí se fue todo al carajo. Todo. Hablando mal y pronto. Sí, se fue todo ahí porque llegó un día que Consta ya venía muy mal, claramente, era un milagro que él esté ahí. Pero bueno, un día tuvo un infarto en conjunto con una convulsión y se detonaron todas las alarmas a que él estaba conectado a muchas máquinas y vinieron un montón de médicos y cuando sucede eso, en esa parte de terapia intensiva, sabes que está mal, todo mal. Bueno, lo rodearon los médicos y a los 20-25 minutos de intentar ponerlo estable nuevamente, lo que sucedió es que vinieron con un papel. Uno de los médicos, que hoy es un amigo, se llama Gustavo. ¿Gustavo el apellido? Gustavo Retter. ¿Todavía está en el Garra? Sí, trabaja ahí. Es un pediatra neonatólogo fabuloso. Que peleamos durante 5 meses con Gustavo. Y terminamos siendo amigos. Pero durante 5 meses fue una lucha diaria con él. Pero bueno. Luego, uno en esa situación no entiende muchas cosas y no hay razón de ser tampoco. Entonces, él tuvo la paciencia necesaria como para explicarme todo, paso a paso, porque cualquier intervención que le hacían a Consta, yo tenía la necesidad de saber qué, para qué, cómo, cuándo, cómo, todo. ¿Qué le van a poner? Todo quería saber. Y cuáles eran los efectos secundarios de eso, y los efectos colaterales, y cómo iba a quedar, y bueno. Él vino con este papel cuando tuvo el infarto y las convulsiones en conjunto y me dijo, tengo 2 noticias, una buena... ¿Ya habían pasado 5 meses o estaban por...? No, esa fue la última etapa del Garrahan, a los 5 meses. Me dice, mira, tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que Constantino vive y la mala es que se va a morir. Y me da un papel. Y ese papel era un desahucio médico. ¿Así se le dice? Así se llama jurídicamente, desahucio médico. El desahucio médico, entre todas las cosas que dice, que lo más importante es que no hay nada más por hacer por el paciente, ni humanamente ni médicamente. A ver, ahí paramos. A ver, poneme una foto de Constantino, a ver si tenemos algo ahí, video, no sé qué habrá. No había nada que hacer, ni humanamente, ni médicamente. Y que dependía de un milagro, como siempre. O tampoco. No había más nada para hacer. No había más nada. Ahora vamos a comenzar a ver algunas imágenes. Fabricio Guerrero está ahí trabajando en eso. Y mientras tanto, ya está. A ver, vamos. Mira, ahí la tenemos. Ahí vamos y explicando. Ay, ¿qué está haciendo? Está cultivando.
¿Cómo es eso? Está cultivando un bebé que lo habían dado por muerto, que no tenía posibilidades de vida. ¿Cómo está cultivando? A ver, ¿qué está haciendo? Está cultivando cannabis, marihuana. ¿Y qué se trabaja la tierra? ¿Cómo sería? Claro, nosotros lo que hacemos es comprar una tierra que ya estaba preparada para que el cultivo, para que la planta tenga Seguí poniendo el las que te espacio, siguen nomás, Fabricio. perdón, No, por favor. el espacio necesario para que crezca bien. Y aprendimos, y desde el momento que aprendimos era una actividad familiar. Desde mis 2 hijos más grandes, Constantino, yo y todos mis amigos, cultivamos para Constantino. Bueno, paramos ahí. Después pasamos a otro pedacito, Fabricio. Paramos ahí, ¿por qué? Porque sale del hospital. A ver, espera un poquito, para. Vamos a poner música a este momento para Constantino y el papá y todas las mamás que están escuchando. Poné María, a ver, así es, María, Dulce y no sé qué más, a ver. A ver. La música. Un saludo grande a Paola Yasmín Coria, mi hija, que me dice: papi, no tengo tiempo de hacer esto yo. Ella tiene sus 2 bebés, es abogada, todo lo que tiene una mamá. Un saludo entonces a Yasmín, a Angie, a la mamá Zuli, a Bautista, Ignacio, Josefina y Augusto, que están lejos. Yo llegué esta mañana de viaje para hacer Wenyun Mapumeu, volver a la tierra. Pon un poquito más. Bajamos y vamos a la experiencia. Señora, llévese el bebé, porque acá no tiene más nada que hacer. Claro. Entonces me dieron el desahucio médico, me explicaron lo que era, porque yo estaba totalmente consternada, la verdad. Y lo llevan a Consta Casa con una ambulancia, lo conectan a todas las máquinas y se van. ¿Cómo? A ver, vamos a explicarlo de vuelta. ¿Cómo fue de vuelta? Me dan el desahucio médico. El desahucio médico es un papel. Es un papel que dice que ya no hay más nada para hacer ni médicamente ni humanamente por el paciente. Bueno, ¿por qué yo insisto en esto? Porque hay muchas mamás que están viviendo momentos muy malos en este momento. En el mundo, no acá. Todos los días, por lo menos acá en el Garrahan, que fue mi experiencia, todos los días, todo el día, 24 horas. Todos los días. Llévatelo que acá. Ya no había más nada para hacer. El libro de medicina tradicional decía que ya estaba, que el momento de Constantino había llegado y que médicamente ya no había más nada para hacer por él. Y humanamente tampoco. Entonces lo subimos a la ambulancia de intensivas, lo llevamos con toda la maquinaria a mi casa y lo conectaron a todo y se fueron. Y yo durante esos 5 meses hice todos los cursos de terapia intensiva, enfermería y todo lo que se necesita para poder atenderlo yo a Consta. Como preparándose. Exacto, sí. Ahora, para vos, Antonio Lacera, que está escuchando, el tipo es un historiador, es parapsicólogo. La mamá, yo siempre digo, es la primera curandera, es la primera sanadora. Mamá Jimena Formosa sabía que el nena se iba a salvar. Yo nunca acepté desde el segundo 1 que me dijeron anda a despedir a tu hijo, nunca acepté la posibilidad de llevarle flores a un cementerio a mi hijo. Eso es extraordinario. Nunca en mi cabeza no estuvo en ese momento y no está ahora tampoco, porque seguimos buscando cosas para Consta. Esto viene para largo. Yo me voy a morir haciendo esto. Llévatelo, sale, mamá. Todos ahí en la ambulancia, llegamos a casa
Quilmes. Y yo me encontré ahí con mis otros 2 hijos, Benjamín y Valentino. Que le mandamos un saludo también. Les mandamos un saludo, que son los mejores. Benjamín tenía 9 años en ese momento y Valentino tenía 4. Bueno, una vez que lo conectamos a Consta, Valentino me pregunta si eso era su hermano, porque Constantino estaba todo conectado a tubos y a cosas y no se le veía la cara. Y Benjamín me pregunta si se iba a morir. Y yo por primera vez en 5 meses, desde que él nació, verbalicé por primera vez que sí, que él se iba a morir. Y ahí entendí lo que yo estaba haciendo ahí en mi casa, era esperar a que él se muera. Y esperar lo que uno no quiere. Claro. Ese sería, ¿no? Porque uno espera lo que no quiere. Lo que le inculcaron que iba a pasar. Claro, lo que me dijeron. Porque la medicina dice, no, llévatelo que se muera, acá no tiene más nada que hacer, porque la medicina es fría aparte. Así funciona, acá y en el mundo. Y en el mundo, de la claro. misma manera. Claro, claro. Y como lo dije, y mis hijos me lo escucharon, y vi sus caras, y yo sentí algo particular también, que era esto: no se va a morir. No, yo no voy a dejar que eso pase. Yo no sabía yo cómo, voy a igual. luchar para que esto no pase. No sabía cómo. Nunca, a mí cuando me preguntan si vos sabías antes, ni idea. Yo no sabía que iba a estar acá hablando de esto, no sabía que era el cannabis o que iba a ser cannabis. Yo sabía que algo había en el mundo, porque siempre yo siento que el mundo es inmenso y algo tenía que haber para Consta. Eso yo tenía claro, no sabía qué. Bueno, llegó Constantino a casa, mirá, hacemos así, 3 minutos, ponés la tanda. Y después de la tanda me pones vamos a poner a Louis Armstrong. Hay un tema muy especial. A ver, poné 3 nomás, poné tres presentaciones y me das a mí primero. Y yo voy a presentar a don Louis Armstrong y voy a explicar por qué ese tema. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Este jueves en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, Jimena Formosa, defensora de los derechos humanos, trabajadora social y una luchadora incansable por lograr la salud de su hijo a través del cannabis medicinal. De esta forma también ayudó a miles de papás y mamás en las mismas condiciones que hoy pueden dar testimonio de fe de que hay una medicina que cura, que sana y que tiene que ver con la Pachamama. El cannabis medicinal. Jimena Formosa, Julián Formosa también de la Fundación Mamá se Planta. Este jueves, 16 horas, en AM 1010 Onda Latina, todas las redes sociales, en YouTube en directo y por la web de la radio. Los esperamos. Bueno, mirá, está tocando el top de 4:30 y yo lo que quiero ahora es poner un poquitito de música para adentrarnos más en este tema que es muy delicado. ¿Por qué es delicado? Porque toca los estamentos de una sociedad donde parece que está hecha de una composición y que de ahí no hay que salir. Y en este caso y en tantos otros casos que ahora vamos a enumerar, parecería que no es así. Y hay una alternativa.
hay una posibilidad. Poneme, a ver qué pone. A ver. Bajar un poquito más y dejarme el micrófono porque él está cantando, le está tocando, le está dando todo su conocimiento y su música al cigarro de la sonrisa, se llama el asunto. A los que humeaban y les daba alegría y se sonreía. Porque también la risa sana y cura. Otro poquito más de mi trabajo. Seguimos aquí en AM 1010 Onda Latina, programa en su séptima temporada ya. Este programa se va a volver a repetir el próximo día, domingo a las 11 de la mañana. Pasame el video, preparámelo con todo lo que vos sabés, para que la gente vuelva a ver el programa y se vuelva a preguntar cosas que no va a tener respuesta, porque la naturaleza la tiene. Todo puede la naturaleza. Llega Constantino a Quilmes, los hermanos, y a luchar, se ha dicho. Exacto. A seguir luchando. Ahí arrancó todo. Cuando yo le dije a mi hijo Benjamín que sí, que teníamos que esperar que él se muera, vi sus caras y me escuché y entendí que no sabía qué, pero no le vamos a dejar que sea así tan fácil. Uh-huh. Y aparte era una lucha de segundo a segundo. Así, nosotros necesitamos todo para ayer. Lo que sea. Yo fui a mi oficina, donde tenía una computadora, y me fui y me puse tratamientos para chicos con epilepsia refractaria, que es una de las condiciones que tiene Consta, y me empezaron a caer un montón de videos de Estados Unidos, Canadá, donde chicos tomaban aceite de cannabis con la misma patología que Consta, pero estos chicos tenían 8 años, 10 años, 14 años, y se supone que los que tienen esta patología no tienen una sobrevida de máximo como 5 meses. Claro. Entonces algo no estaba bien entre ese video, lo que decía, y era internet. Y eso también yo agarraba todo con pinzas porque internet es un mundo. Pero bueno, después seguí mirando videos toda la noche y me enteré que el cannabis era marihuana. Y ahí ya tenía otro gran problema, porque era ¿cómo le vamos a dar marihuana a un niño? ¡Veneno! Claro, para mí la marihuana era marihuana, porro, delincuentes. En mi concepción era eso. Y claro. Ese es el problema que hay, señoras, señores, jóvenes, autoridades. Señor Intendente de General La Madrid, que ahora vamos a hacer un programa, todo un programa vamos a hacer con lo que está pasando, porque después vamos a hablar un poquito de eso, pero es muy importante que sigamos contando lo de Constantino, porque, claro, en la desesperación, la mamá busca en internet cosas de otra parte del mundo, porque acá estaba prohibido y negado. Sí, era prohibido, negado, no había ningún tipo de información, nada, no había como hoy que hay un montón de organizaciones que siempre celebro, que cada vez son más, pero no existíamos. Y bueno, entonces salí a la mañana muy temprano, le dije a Sergio, que es el papá de Consta, mira, necesito marihuana, y él me mira. ¿Qué le pasa a esta loca? Habrá dicho. Exactamente eso, porque aparte yo no tomo alcohol, no fumo, me miró como diciendo, bueno, qué sé yo, y le digo, no, necesitamos hacerle aceite de cannabis. ¿Cómo aceite de cannabis? Y bueno, yo estaba muy exaltada que necesitaba esto ya. Y bueno, me dice, no entendés nada, no podemos. Y bueno, agarré plata que tenía en casa y me fui caminando a la villa más cercana que tenía en mi casa a buscar marihuana. A la villa más cercana, bien. Que era la villa Eucalipto. Claro, ¿y cómo es el ingreso? Porque ahí se metió en un submundo.
complejo. Complejo, mal visto, A mí lo que me pasó a ver. es que a mí el desahucio médico que me dieron de Constantino hizo que yo no le tenga más miedo a nada. Pasó algo en mí que no sé cómo ni por qué, pues no lo puedo explicar. A mí ese papel me quitó el miedo a todo. Yo era una persona muy temerosa de todo, muy introvertida y sacó algo en mí que hizo que yo diga, bueno, no me importa ni lo que decía Sergio ni nadie. Agarré la plata que teníamos en ese momento, me fui caminando hasta la Villa Eucalipto y a los pibes que estaban en la esquina fumando marihuana, hablando, le decía, quiero comprar marihuana. Y me miraban así y ni me respondían claramente. Porque pensaban que no podía ser. Aparte mi aspecto era... No era la drogadita. No, era muy complejo todo. Claro. Entonces nadie me respondía y yo me iba metiendo por el pasillo en la villa y a todos los que encontraba le decía, quiero comprar marihuana, tengo plata, y le abría la cartera y le mostraba que tenía plata, que eran 60.000 pesos en ese momento. Y la gente me miraba como diciendo, esta está loca. O sea, Esta le está pasando algo. Claro, y bueno, me fui metiendo y un chico, o sea, viene una persona y me abraza y me dice, ¿qué haces acá, flaca? Yo le digo, quiero marihuana, y me dice, pará, me dice, vos no fumás porro. Le digo, no, es para otra cosa, es para hacerle un aceite a mi hijo, qué sé yo. Un chico tenía rastas hasta los tobillos. Yo en otro momento de mi vida, yo veía a una persona con rastas y me cruzaba la calle. Nos pasa que generalmente prejuzgamos. Absolutamente. Para mí una persona que tenía rastas era un delincuente, estaba robando. Todo eso, esa era Jimena antes de Constantino. El negro pasó a ser que no era tan negro. Eran todos personas buenas, rubias, de ojos celestes, de buena familia, en mi concepción, porque yo fui criada con un montón de prejuicios claro. A otro nivel. Entonces los tenía. Y bueno, este chico me dijo, no, mirá, no funciona así, no buscas marihuana, vos buscas flores. Y yo, no, yo busco marihuana, le decía, yo le discutía. A mí no me venga con flores, dame marihuana. Yo le estaba discutiendo, aparte estaba enojada con el mundo. Me decía, no entendés, qué sé yo, me decía, sé que me hablas y salgamos de acá porque te van a robar hasta la media. Bueno, me sacó de la villa y me dijo, yo te voy a ayudar, yo tengo un aceite que le hice para la abuela de un amigo, y yo quería ir hasta la casa de él no me dejaba, y bueno, y me pidió mi dirección y él fue hasta mi casa para darme el primer aceite que vi en mi vida. Están llamando. Después poneme la foto de Constantino a partir de ahora, que quede siempre que la estemos mirando. ¿Hola? 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 Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto, María Yolanda, los estoy escuchando y estoy re emocionada porque la verdad, yo te cuento, yo soy enfermera en neonatología y todo lo que esta mamá pasó, era como que me estaba reviviendo en mi memoria cuando reanimábamos a los chicos y la peleábamos porque tenía que vivir, porque por ahí sabíamos el contexto de la familia, era su primer hijo. Bueno, felicitar a la mamá y saber que estoy de acuerdo con lo que ella está haciendo con el tema del cannabis. Estoy segura que hay muchas plantas que todavía no conocemos y que tienen muchos beneficios para la salud. La medicina todavía es limitada, hay conocimientos acordes, vamos avanzando un poco tecnológicamente, que eso te avanza bastante, pero falta todavía. Y estoy convencida que en la tierra tenemos muchas plantas y la mayoría de las medicinas que tenemos a base de plantas que hay en el mundo, que las tenemos que empezar a descubrir de a poco, trabajar, saber para qué sirve esa planta, pero bueno, hay que controlar a los que también hacen uso y abuso de esto, ¿no? Y por ahí te catalogan mal la planta y la planta es extraordinariamente y viene y beneficia. Mirá lo que hizo con Constantino. Constantino es un ejemplo entre muchos, miles de chicos
con daños neurológicos que nacieron así como Constantino, que después tuvieron problemas, pero gracias a cierta planta, gracias a que se descubre, se sigue descubriendo, se sigue estudiando. Hay gente que estudia esta planta, ¿por qué es mala esta planta? A ver, ¿qué tiene de malo? Y se ponen a estudiar, descubren que no tiene nada de malo, tiene todo bueno. Y eso es extraordinario. Bueno, así que las felicito a la mamá que haya descubierto esto y que lo diga, porque hay que tener mucho valor para decirlo en un país que todavía nos falta mucho, pero muchísimo todavía para madurar y ver que las plantas, por más espinas que tenga, sirven para algo. Tienen espinas, sí, claro, que las plantas se defienden, es su defensa, pero sirven para algo. Cada planta sirve para algo. Lo que hay que hacer es poner el ojo y ver y estudiar, a ver para qué sirve esa planta. No tildarla de mala porque no me gusta, porque es amarga, porque es fea, no la queremos. Sí, a mí no me importa ni el color ni el sabor. A ver, ¿para qué me puede llegar a servir? Y que se invierta en esto es extraordinario. Que sí, la felicito y ojalá muchas mamás puedan decir lo mismo que está diciendo ella. Qué lindo mensaje, ¿no? Jimena quiere saludar a la señora. Sí, gracias por sus palabras y las enfermeras en todos los equipos médicos son Dios para nosotros. Las enfermeras son las manos de Dios, todas las manos coincidimos con eso, así que te agradezco de verdad. El que hace milagros es Dios. Nosotros somos humanamente, como Dios, se presenta en la tierra, pero en forma muy espiritual. Y el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y cuando no aceptamos que tenemos espíritu, tenemos muchos problemas. Pero cuando aceptamos que tenemos espíritu, que Dios te ilumina y te abre la mente y el espíritu. Increíble testimonio, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, un beso grande y saludos a Constantino. Bueno, serán dados. Bueno, gracias mamá, gracias por todo. Gracias a usted y feliz año. Bueno, poneme el mensaje del historiador, parapsicólogo, psicólogo social, conferencista, doctor Antonio Las Heras. A ver qué dice el doctor. Aquí el doctor Antonio Las Heras enviándole a Enrique Coria, querido amigo, compañero de tantas aventuras filosóficas, antropológicas, parapsicológicas, esotéricas, y a toda su audiencia les mando un luminoso abrazo y que tengamos este 2025 el espacio para la concreción de todos nuestros deseos positivos de vida. Siempre levantando la vista, viendo nuevos horizontes, y allá vamos, porque esa es la condición humana, la creatividad y la búsqueda permanente. Gracias, doctor Las Heras. Está Juliana acá al lado, que prácticamente, claro, no puede hablar mucho. Él está en la fundación, está haciendo un trabajo muy importante. ¿Cuántos llamados por día? Y alrededor entre 500 y 600 todos los días. Bueno, poneme la foto de nuestro ídolo, que está ahí, siempre acompañándonos, que siempre esté en un margen de la pantalla. Y vamos a continuar porque 5 meses, ¿a los cuántos meses después de comenzar el autotratamiento? Porque ahí empezó a trabajar la doctora, la mamá, la curandera, Jimena Formosa. Cuando Constantino empezó con el aceite de cannabis que me dio este chico, lo primero que hice fue preguntarle cómo se lo daba y me dijo no tengo ni idea. Así que a cada paso que dábamos era un problema más grande. Todo el tiempo era así. Entonces era como a nosotros nos parecía. Le empezamos a dar los primeros días y no sucedió ¿Y cómo, nada. Perdón, lo que pasa es que tenemos que hacer una hora libre ahí adelante, ¿no? Hay una hora más, tenemos libre, por seguir. Digo, ¿y cómo comenzó? Gota, ¿cómo se comenzó a ver? Es un aceite que, como él estaba entubado, se lo damos a través de una sonda por donde él se alimentaba.
Entonces le damos una gota porque a nosotros se nos ocurrió darle una gota, porque yo tenía terror, porque... Claro, lleno de miedos. Yo lo estaba drogando en mi concepción en el inconsciente, de madre, a pesar de... Por una imposición cultural, le estaba envenenando. Exactamente. Y al primer día le dimos una gota y vimos que no sucedió nada. Al segundo día le di una gota a la mañana, una a la tarde y una a la noche. Y tampoco sucedió nada. ¿Y en qué no? Perdón, no nos apuremos porque... Decime. ¿En qué notaban? Porque una o dos, a las 5 gotas ya algo tiene que haberse notado. No pasaba nada. Ah. Al tercer día le di un gotero entero a la mañana, un gotero entero a las 3 horas y durante el día... ¿Un gotero son...? Un gotero, lo llené del aceite. Sí, entero. Lo que uno absorbe, exacto. Y le di 5 veces un gotero entero. Y no pasó nada el tercer día. Y con una frustración tremenda. Y bueno, así seguimos el cuarto día. Le di 5 gotas a la mañana y le di 5 gotas a la noche. Y ese día, como Constantino nació con una parálisis cerebral motriz severa, él estaba completamente paralizado, de cabeza a pies. No se movía, lo único que movía eran sus ojos. Cuando estaba despierto, abría los ojos, no parpadeaba. Y cuando... Ese es el que está en pantalla, para que ustedes vean, el que está ahí preparando material. Y si no dormía. Y lo que sucedió a la noche fue que él me miró y parpadeó. Y yo le hablaba. ¿A partir de qué día? Del cuarto día a la noche. ¿Después de qué cantidad? No, de todas las cantidades. Al principio le di una gota, al segundo día le di una gota durante 3 veces al día, al tercer día le di 5 goteros enteros. Y ese cuarto día le había dado 5 gotas a la mañana y 5 gotas a la noche en el día número 4. Y ese día parpadeó Constantino y me miró por primera vez, porque él miraba todo el tiempo arriba y me miró y parpadeó. Fueron 10 segundos igual. Pero ustedes lo notaron. Yo lo noté, yo estaba con él, empecé a gritar, a llorar y claramente Sergio vino corriendo, pensó lo peor y yo le dije parpadeó, le digo, él me miró. Y me miró como diciendo, es imposible, me dice, no puede mirarte, me dice, él no va a hacer eso. Y yo lloré tanto y le juré por todo el universo que me dice, está bien. Le digo, es por acá. En ese momento yo siempre le digo a todo el mundo, yo me casé con la planta. Yo no entendía por qué Constantino había parpadeado y por qué se había conectado conmigo 10 segundos, pero sabía que era por ahí. Y a partir de ahí, bueno... toda la historia de Consta que pasaban los días y se empezaba a conectar más tiempo, empezó a parpadear y a mirarnos 1 minuto, a los 15 días eran 3 minutos y todo eso lo teníamos anotado, o sea, el día y en la hora como para tener un registro de algo. Y lo que pasaba es que este aceite se me estaba acabando. Y yo no sabía, de todos los amigos que tengo, que eran muchos, no tenía ni una sola persona, ni un solo amigo que fumara marihuana para que me dé marihuana para hacer este aceite. Todos llenos de miedo con la marihuana, o en el cannabis. Todo era... Vos sos loca, ¿no? Claro, no, aparte me peleé con muchos amigos, por suerte, me peleé con muchos familiares. Qué choque cultural, ¿no? Me peleé yo digo, mi deporte favorito es pelear con médicos. Y peleé con mucha gente, porque todos me decían, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Lo vas a matar? Pero no sé, a mí me funcionó el cannabis. Yo siempre le digo a todo el mundo que pudo haber sido lavanda, ortiga, qué sé yo, lo que sea, me funcionó cannabis. Y agradezco al universo que haya puesto esta planta en el universo. Pero yo no sabía hacer el aceite de cannabis y no tenía la planta. Claro. Entonces empecé a ver si existían organizaciones y bueno, y me acerqué a una que se estaba formando, que no vamos a decir el nombre. Lo podemos decir sin problema. No, para evitar conflictos. Ajá, bueno. Y me acerqué para pedirle el aceite y no me lo dieron y yo le decía, hago cualquier cosa, lo que sea.
Cobrame lo que sea, pero dame. Lo que sea, yo, o plata, o lo que quieras que yo haga, yo vendía mi alma al diablo si era necesario. Realmente para mí el bien y el mal estaba ya fuera de mis límites. Y bueno, y no sucedió. Y bueno, y salí de un taller que se estaba dando de cómo hacer cannabis, y salí llorando, estaba muy angustiada. Y me vio un chico y me preguntó qué estaba haciendo llorando ahí afuera, qué me había pasado, porque estaba realmente muy angustiada. Y ese chico era cultivador. Qué suerte, qué suerte. Y me dijo, yo le dije, no me puedes, aparte de angustiada, estaba enojada, porque vivía enojada todo el tiempo. Le digo, no me puedes ayudar, ¿qué me vas a ayudar vos? Y me dice, bueno, no sé, por ahí, no sé, ¿querés fumarte un porro? Y yo, ¿cómo porro? Me dice, sí, yo, no sé, te puedo dar. Y le digo, ¿vos cultivás marihuana? Sí, me dijo. Y le digo, yo necesito aceite de cannabis, qué sé yo. Le expliqué mi historia, me dijo, yo te ayudo. Y él fue nuestro ángel en el planeta Tierra, junto con este Rastas, y se llama Lucas Goffi, y es ¿Está en la fundación hoy? Sí, claramente. Luca, un saludo. Es la mejor persona, no sé, del planeta aparte. Él nunca me pidió nada, Lucas. Nunca. Él vino desinteresadamente a ver si le podía dar una mano a Consta. Y empezamos a cultivar. Yo tenía en Quilmes, cuando vivía en Quilmes, una casa que era una cuadra de fondo, tenía un patio muy grande, y cultivamos el patio entero. Cultivamos parecía Colombia en mi casa. Bueno, vamos a decir acá en este punto del programa, ¿de qué te reí? En este punto del programa, que también sufrió persecución, también la policía la invadió porque sembró 2 plantas. Señora, usted no puede sembrar 2, tiene que sembrar una. No, ninguna se puede, según la ley. A ver. No se puede. Antes de que salga la ley de cannabis medicinal, que salió, o sea, se terminó de reglamentar hace ya 4 años, no se podía cultivar ni una planta. A mí me pasó que yo necesitaba cultivar, y como no entendía de la ley y tampoco tenía miedo, y yo necesitaba esto para Consta, cultivé 64 plantas en el fondo de mi casa. Eran plantas, árboles que medían 2 metros. Inmenso, 3 metros. Claro. Era un despropósito. Entonces yo lo que hice fue, casa por casa de todos mis vecinos, ir a contarle que yo estaba cultivando marihuana para Consta. Y bueno, todos me apoyaron, entendieron, porque bueno, nos conocían de toda la vida en el barrio, y conocían también la situación de Consta, y mis vecinos me ayudaron. Impresionante. Impresionante. Ahí es un quiebre, ¿no? Donde la sociedad apoya. Exacto. Ahí yo entendí que lo que yo estaba haciendo estaba mal, pero no entendía por qué estaba mal. Nah. Ahí empecé frente a mi casa en Quilmes vive hasta el día de hoy, el jefe de drogas peligrosas de la bonaerense. Y también fui a la casa de él y tuvimos un pequeño encuentro, porque yo le fui a decir, yo cultivo marihuana para Constantino. Claro. Él claramente no estaba contento con la idea, y le dije, yo no te vengo a pedir permiso, yo te cuento lo que estoy haciendo. Y con el mismo speech, para mí esto, yo, si incendiaba mi casa, yo no podía llamar ni a los bomberos. No. Entonces tenía esta situación de todo el tiempo sentirme que estaba haciendo algo muy mal. Por un lado, estábamos muy inseguros, y por el otro era lo mejor que yo estaba haciendo en mi vida, porque con mis manos estaba haciendo la medicina de mi hijo, y para mí eso era impensado. Para esto Constantino ya tenía 9 meses, y bueno, cuando cumplió 10 meses, yo no tenía ninguna respuesta de por qué él seguía vivo, y bueno, tenía mucha incertidumbre, y le dije al papá, vamos a llevarlo al Garrahan y ver qué hacemos, contarle lo que estamos haciendo. Y lo llevamos. En la parte donde él se atiende como por sectores, es el Garrahan. Lo llevamos y viene una neuróloga que nos conocíamos y me abraza y me dice, lamento mucho lo de Máximo, porque en el Garrahan, como él se llama Máximo Constantino, le dicen Máximo. Y le digo, ¿qué lamentás?
Y me dice, ¿y lo que le pasó a él? O sea, su deceso. Me dice, no, consta bien ahí atrás. Constantino ya no tenía ningún tubo. Se movía con dificultad. O sea, se movía un poco la cabeza, parpadeaba, comía solo. O sea, tomaba leche. Y estaba ahí, vivo. Y ella se quedó consternada. Y me dijo, bueno, pasa a la oficina, me hizo pasar y le digo, mirá, yo le empecé a dar aceite de cannabis a él. Y fue como que le haya insultado a la madre. Se sentó, dejó de mirarme, me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Sos un irresponsable, te voy a denunciar, no te vamos a atender más, bueno, de todo. Y sacó una parte muy fea de mí, lo peor de mí, y bueno, me enojé muchísimo. Ella estaba sentada en una silla, yo la corro, la insulto, le digo un montón de cosas, y entre ese montón de cosas le dije que yo la iba a denunciar porque los médicos hacen un juramento hipocrático que dice, entre otras cosas, que no importa el medio, que si el paciente tiene calidad de vida, que puede ser física, emocional, no importa el medio, ellos tienen que concurrir al apoyo de esto. Y como yo sé perfectamente lo que dice el juramento hipocrático, ella se puso nerviosa, me dijo, no, ¿cómo me vas a denunciar? Y sí, te voy a denunciar. Y bueno, ahí vino de vuelta el jefe de piso y me preguntó por qué yo estaba así, qué había pasado. Bueno, Sergio le explicó porque yo estaba muy mal. Y salí de ahí y en esa parte hay chicos como consta. Pero severamente mal. Entonces todos escucharon los gritos, todos escucharon que yo le daba aceite de cannabis a Consta y claramente todos los padres querían lo mismo porque ellos estaban esperando ahí que sus hijos se mueran. Entonces yo le di a un papá mi número de teléfono y le dije, pásenselo entre todos, que yo le voy a dar aceite a todos. Y al otro día tenía más de 100 mensajes en el teléfono, 1000 llamadas, un montón de gente que después empezó a venir a mi casa y mi casa se transformó como una especie de, yo digo, santuario del Gauchito Gil, porque tenía 1,5 cuadras de cola todos los días en mi casa, todo el tiempo. Y yo le daba aceite a todos. Y nada. Ahí está. Lo daban por huerto. Miren cómo está ahí arriba. ¿Lo ven, no? A la derecha, mía. Y a la izquierda de donde esté usted, no sé. Bueno, este es Constantino. Y esta es la historia de Jimena Formosa, una mamá que en la desesperación recurre a una planta natural que nos provee la ñuque mapu, la madre tierra, que es la marihuana o el cannabis. Se dieron cuenta que capaz que yo hablé mucho, pero daba un poco para matizar la conversación. Y me parece que esto da para 1, para 2, para 3, para 4 programas. Porque ahora viene la parte, ya ahí está, Constantino está bien, está trabajando, responde, está sano. Podemos decir que está sano. Y sí, yo digo todos los días que está sano. No sé por qué, pero está sano. Bueno, querido Julián, decime, ¿qué estás haciendo en la Fundación Mamá Se Planta? Contame un poquito. Yo en la Fundación contesto los mensajes de la gente que viene a preguntar sobre el aceite, sus dudas, sus preguntas, las patologías que tiene, cómo lo podemos ayudar, hacia dónde está apuntado el aceite. Todas las dudas que tiene respondemos día a día, básicamente. ¿Para chicos, para grande o para todos? No tiene rango etario. Como dijo Jiménez, se lo dio a un nene que tenía 5 meses y trabajamos con gente que tiene 90 años. Tenemos gente en la fundación que tiene más de 100 años tomando cannabis. ¿Y qué le tenemos que decir? Que llamen, que busquen dónde. ¿Cómo la gente que está escuchando a esta señora, cómo hace para comunicarse con Mamá Se Planta? Nos puede buscar como Mamá Se Planta en Instagram, en Facebook. Ahí están nuestros números y nos escriben y todos los días estamos contestando. Pero puede decirle un número ahora. El número de WhatsApp es 11 65 21 8868. Esa es la manera más rápida que hay porque como tenemos tanta cantidad de mensajes con mucha gente, hay una espera. Entonces esa es la vía más rápida de respuesta que tienen los chicos. Escucharon, ¿no? ¿Lo repetimos? 11 65 21 88 68. Bueno, por WhatsApp.
WhatsApp. Hay muchas personas que hay que agradecer, entre ellos al doctor. Al doctor Magdalena. Magdalena... Yo estuve hablando, me mandó que un mensaje, no puede venir. Magdalena fue nuestra bandera. Fue el médico que nos vio a nuestros hijos con la empatía que nosotras necesitábamos como madres, porque nosotras no teníamos ninguna respuesta de ningún médico, ni uno solo, a pesar de que ahora hay una parva de médicos enloquecidos para que nosotros le enseñemos sobre esto. En ese momento fue el único que nos vio con compasión y entendió que el verdadero delito era dejar sufrir a nuestros hijos y morir en la forma que iban a morir. Él lo entendió y nos ayudó. ¿Te gustó, Fabricio? Le habrá gustado a la gente, ¿no? Mamá querida. Esto da para... va para mucho más. Bueno, este ha sido el programa de hoy. Se terminó, tocó el top. Pero bueno, Julián, despedite con un mensaje para la gente. Que nos escriban, que estamos para ayudarlo todos los días y que no tengan miedo, que hay una solución para todo. Julián Formosa, Jimena Formosa, un mensaje al universo. Gracias, y yo siento que todo lo que viene de la tierra no puede ser ilegal y que a todos aquellos cultivadores que los tratan mal como personas drogadictas, sin ellos nosotros no podríamos haber cultivado una sola planta. Fueron los cultivadores los que nos ayudaron a nosotras, las madres, a cultivar y a salvar nuestros hijos. No fueron los médicos, fueron los cultivadores de marihuana, como le dicen ellos. ¡Viva la Pachamama, entonces! ¡Viva todos los medicamentos de la Madre Tierra! ¡Viva los curanderos! Pero también está la medicina que apoya y ayuda. Gracias a eso. Y que el 80% de los medicamentos tienen causas naturales, son... La aspirina nace de un sauce, la buscapina de una planta, el sertal otra plantita, y mucho más, y mucho más. Entonces, el cannabis medicinal hoy aquí en Bueñum va a volver a la tierra, se va a repetir seguramente un poquito más adelante, donde hay un altísimo porcentaje de gente que necesita del cannabis, gente mayor, para el reuma, para la artrosis, para el ciático, para las neuralgias, para la cefalea, para cuántas cosas, ¿no? Enorme es la lista. Chau, Constantino, gracias por acompañarnos. Chau, Fabricio Guerrero. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta el domingo. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias.